Profesional desde 2019 en Administración de Proyectos en organizaciones de la sociedad civil, específicamente en educación, salud y capacitación. Por favor, recibamos en el escenario para moderar este panel a Jorge Franchini. Recibamos a Mari Carmen Ibarra Pérez, gerente de Escuchar Sin Fronteras. Recibamos a Iliana Ostrowski-Fred, directora de Fundación Moisés Itzkovich. Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y fortalecimiento a favor de personas con discapacidad, recibamos en el escenario a Fernanda Peniche. Doctora en Inmunología por The Francis Crick Institute y University College London, Inglaterra, experta en gestión de riesgos por COVID-19 y enfermedades infecciosas, recibamos en el escenario a Verónica Atie Morales. Desde FunSalud, Laboratorio de Equidad Salud, recibamos a Catalina Thompson. Pero vamos a empezar para respetar los tiempos de todos. Pues muchas gracias por estar aquí presentes. Como ya escucharon, vamos a hablar de temas de salud. Les vamos a estar pasando la palabra. Va a ser la dinámica 4 minutos y medio. Yo se los voy a cronometrar. Cuando quede un minuto, yo les voy a levantar la mano para que puedan ir redondeando sus ideas. La pregunta detonadora es ¿qué aprendizajes en cuestión de salud dejó la pandemia por COVID-19 y cómo se cambió el modelo de acercamiento con sus beneficiarios y colaboradores? Es un preguntón, yo lo sé. Vamos a poner a prueba la capacidad de síntesis, pero bueno, creo que sin duda alguna podemos hacerlo. Perdón, Marce, ¿qué nos faltó? Ah, perfecto, no. Just in time. Muchas gracias. Bienvenida entonces. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué aprendizajes en cuestión de salud dejó la pandemia por COVID-19 y cómo se cambió el modelo de acercamiento y atención tanto con los beneficiarios como con los colaboradores? Aquí me voy a ir en orden. Les decía, van a ser 4 minutos y medio para poder contestar. Cuando quede un minuto, yo se los voy a cronometrar, les levanto la mano para que puedan ir redondeando. Y al final vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas que se las irán dirigiendo directamente o las aventarán al aire y ustedes la cacharán de acuerdo a lo que cada una de ustedes quiera responder. Bueno, vamos a empezar con Ilana. Por favor, danos tu impresión. Sí, llegando y… No llegué tarde, lo juro que estaba por acá. Era tu novatada, por favor. Cuéntanos. Pues, bueno, mucho gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es complejo contestar en 4 minutos y medio tantas preguntas y tan profundas, ¿no? Entonces vamos a hacer un esfuerzo en resumir lo más que pueda y compartirles cuando menos algunos puntos para llevarnos. Creo que… Bueno, les platico muy brevemente. Yo soy directora de la Fundación Moisés Itzkovich. Somos una fundación de apoyo económico a proyectos de educación, salud y necesidades básicas. Y tenemos todo un sistema de fortalecimiento transversal, gamificado. Vamos dando diferentes insignias, diferentes mapas, mundos, donde van subiendo las organizaciones. Tenemos relaciones de hasta 6 años con las organizaciones. Entonces, tenemos experiencia tanto en la parte de educación, necesidades básicas y, por supuesto, temas de salud. Pero bueno, nosotros somos de segundo piso. Entonces, para nosotros nos afecta de forma interna, directamente a nosotros. Afecta también o tuvo sus impactos, por decirlo de alguna manera, con nuestros beneficiarios, que son las organizaciones, las OSC, que están trabajando en estos temas, y obviamente también tuvo un impacto en los beneficiarios finales. Entonces, creo que mi respuesta, para resumirla, se refiere a estas 3 partes. Internamente, a nosotros, a nuestros trabajadores, fue curioso porque somos una fundación joven, vamos a cumplir 5 años, y nos constituimos a finales de 2018, pero realmente empezamos a operar cerca de 19 y 20.
yo empecé a tener equipo en 2021. Entonces, realmente nuestra normalidad fue esta parte de trabajo en casa, más allá de estar directamente en la oficina. Entonces, después, cuando las cosas se pusieron mejor, fue más fácil para nosotros, regresamos a la oficina, pero eso nos dejó un aprendizaje importante. Y hoy en día tenemos un sistema híbrido que nos permite, y la verdad hay unas apps padrísimas que ayudan a tener justo a habilitar estas interacciones sin tener que estar juntos. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos una app que son como escritorios virtuales y entonces yo me voy a un lado y le puedo decir a alguien de mi equipo, oye, quiero platicar contigo y nos vamos a una sala de juntas. Entonces, este modelo híbrido es una forma en la que nos cambió el chip. Eso como en la parte de los trabajadores. A nosotros, en las convocatorias en general, en la forma de seleccionarlos, también nos cambió la forma de trabajar, porque más allá de temas de salud que empezaron a ser prioridad, también tuvo un impacto importante en temas de economía. Y entonces empezamos a lanzar también convocatorias, por ejemplo, de reactivación económica, ¿no? Entonces, y porque además el tema de COVID dejó estragos de, pues fallecieron jefes de familia, que eso implicaba pues mucha responsabilidad para las madres de familia o para los padres de familia, etcétera, ¿no? Entonces nos cambia todo esto. También no solo cambia la forma de acercarse, también las necesidades. Pero en temas de salud vimos cambios interesantes, principalmente en temas de tecnología y de telemedicina. Tenemos distintos proyectos, pero por ejemplo hay dos ejemplos, ¿no? Uno, ya teníamos un proyecto en alianza con Funsalud y de tecnología móvil para trabajar temas de diabetes y para trabajar temas de recordatorios a través de mensajes. Entonces esto, si bien era antes, tiene también algo muy interesante, un componente muy interesante que habilitó este tipo de recordatorios de mensaje de comunicación a través de herramientas como es el celular, la mensajería, y abrió mucho el campo para proyectos de telemedicina en temas de seguimiento, de citas, de revisiones, y eso es muy positivo para lugares muy remotos. Y bueno, cambió la forma en la que las sesiones se hacían, el fortalecimiento lo volvimos virtual, el tema de las revisiones, las visitas de campo, pues un tiempo las tuvimos que hacer virtuales. Y la relación de nuestras organizaciones con sus beneficiarios, pues obviamente cambió, porque hay más necesidades, hay menos recursos y bueno, hay cambio de orientación, ¿no? Entonces ahora muchos proyectos de salud se vuelven en cómo habilitamos tecnología para acercar, cómo ofrecemos tablets o cómo acercamos para poder acceder a este tema de telemedicina, ¿no? Entonces, pues en resumen, muy rápido, hay algo que aprendimos, o sea, terminando la pregunta con esta parte de aprendizajes, creo que nos dimos cuenta de la relevancia de la salud, pero también de la salud mental, porque es una carga muy, muy importante que trae. Nos dimos cuenta que lo híbrido funciona muy bien cuando se le mete la dedicación y la tecnología necesaria, el teletrabajo, también el telefortalecimiento o el fortalecimiento virtual y la telemedicina o esta tendencia de no tener que estar necesariamente para todas las revisiones con los doctores. Temas de resiliencia, definitivamente, de invertir en tecnología porque eso habilita mucho. Y creo que también hay temas relevantes que nos falta acordarnos y que aprendimos, pero en el tiempo podríamos estar desaprendiendo un poco, entonces vale la pena recapitular lo que es la conciencia básica de si estamos enfermos no salimos, porque eso lo teníamos y lo tuvimos mucho tiempo con el tema de COVID. Y por otro lado, si tengo que salir, uso cubrebocas y soy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Por otro lado, que las medidas de salud son súper relevantes. Creo que eso es algo que cambió mucho en los beneficiarios y en cómo se acercan a pedir y las ayudas en los centros comunitarios. Y por último, y algo que vemos mucho nosotros, porque en salud trabajamos en algunos proyectos con agua, pero también en algunos proyectos, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 2, y vimos mucho y creo que es un aprendizaje importante, que este tipo de enfermedades agravan mucho los síntomas de otras pandemias como lo fue el COVID o de otras enfermedades. Entonces es muy relevante como aprendizaje apostarle a caminar 30 minutos al día, 5 veces a la semana, invertir eso en nuestros beneficiarios, que nuestros beneficiarios vayan mejorando en hábitos de alimentación y de ejercicio, porque la realidad es que algo como el COVID sí le pega mucho más fuerte a las personas que tienen diferentes enfermedades, ¿no? Entonces creo que ya.
Gracias. Sí, sabemos que son muchos temas y además parece, ya incluso puede parecer lejano, pero es muy cercano todavía a esta condición que vivimos y sin duda nos cambió la vida. Muchas gracias. Vamos a pasar con Verónica. Por favor, cuéntanos. Bueno, favor, pues gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a Rocío, a Fundación Grupo México. Y pues sí, yo soy la persona extraña aquí junto con mis compañeras que aún usa cubrebocas en esta pandemia. Y precisamente quiero tocar este tema porque la respuesta a la pregunta es, ¿qué aprendimos en la pandemia? Yo me pregunto, ¿qué aprendimos? ¿Realmente aprendimos? ¿Realmente absorbimos ese conocimiento y lo implementamos? Y creo que desafortunadamente el comportamiento que yo veo en la sociedad, y tristemente también aquí, es que no aprendimos. Pero la pregunta no es una culpabilización hacia ustedes o hacia ninguna persona, es cómo se nos ha comunicado o no comunicado, qué es lo que teníamos que hacer, cuál era nuestro papel, pero sobre todo, cuál es nuestro riesgo. ¿Ya se acabó ese riesgo? ¿Realmente creemos que un decreto humano le dice a un ente biológico cuándo es el momento de terminar? Claro que no. Y aquí quiero apelar un poco a este conocimiento científico, a esta mentalidad crítica de la que últimamente se ha hablado mucho como pilares de la educación en México. ¿Por qué tomamos lo que una persona dice y lo absorbemos así directo sin cuestionar? ¿Por qué de un día para otro, cuando la gente se está muriendo de COVID y de repente nos dicen ya no hay nada? Ok, te creemos y ya no pasa nada. Y todo esto que aprendimos, en vez de implementarlo, lo desaprendemos. Para mí es como ir a la universidad, ¿no? Esta pandemia fue una carrera durísima, donde perdimos a más de 800,000 mexicanos, donde dejamos a más de 300,000 huérfanos y donde ahora tenemos el problema del long COVID, que ahora entraré en tema. Y de repente creemos que ya no pasa nada. ¿Dónde está, además, me pregunto yo, esta sensibilidad que claramente la tenemos todos los que estamos aquí porque por eso somos parte del tercer sector? Porque a nosotros sí nos interesa la salud y la vida de los demás. Pero ¿por qué le creemos a alguien que nos ha dicho que no importa, que no pasa nada? ¿Y por qué desde esa temerosidad y desde esa falta de información? Porque la realidad es que no nos comunicaron los riesgos. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Para mí, los mayores aprendizajes que deberíamos de haber tomado de esta pandemia, uno es la corresponsabilidad, que aquí lo entendemos muy bien. Las acciones de otros impactan en mi vida y mis acciones impactan en la vida de los otros. Nosotros lo sabemos muy bien porque lo vivimos todos los días con los beneficiarios. ¿Y por qué no nos estamos dando cuenta de eso? Y la segunda es que la calidad del aire que respiramos hoy tenemos que entender que es tan importante como la calidad del agua que bebemos. Y yo estoy segura que nadie de los que estamos aquí en su sano juicio bebería un vaso de aguas negras. Y mucho menos, y perdón lo gráfico, un vaso de orina de otra persona. Sin embargo, al no cuidar la calidad del aire que respiramos, al no utilizar un cubrebocas, estamos respirando lo que la persona de al lado exhala, si estamos en proximidad. Y si estamos en un espacio cerrado como este, donde no sabemos si la ventilación y la purificación del aire están en pie, pues finalmente todos compartimos este aire que está potencialmente contaminado con lo que tenemos en nuestros pulmones. Ahora, yo soy cofundadora de una iniciativa que se llama Conciencia ECAI. Esto significa enfermedades crónicas asociadas a infección. Y nosotros surgimos a través de la pandemia. ¿Por qué? Porque el COVID no acaba en el COVID, porque desafortunadamente este virus no es un virus como todos los demás, que al infectarnos produce una respuesta inmune que nos protege, sino que desafortunadamente altera el sistema inmunitario de tal manera que nos deja mucho más vulnerables para reinfecciones, que ahora sabemos que nos llevan a esta condición que se llama long COVID y que es crónica y degenerativa,
y también nos deja mucho más vulnerables para otras infecciones. Por eso hemos visto una alza tremenda, por ejemplo, en casos pediátricos de cuestiones que antes no eran tan graves. Entonces, nosotros nacimos a partir de esto porque es una población totalmente ignorada. Se calcula que al menos el 10% de cualquier persona que se haya infectado de manera tanto sintomática como asintomática lo puede llegar a desarrollar. Y que las reinfecciones nos ponen en riesgo del doble y hasta el cuádruple de desarrollarlas. Entonces, yo entiendo que no es culpa de nadie, pero busquemos esa información y no nos dejemos llevar por lo que alguien nos dice, cuando hay muchos intereses de todos estilos, ¿no? De decir, lo logramos con una vacunación, porque la vacunación desafortunadamente no evita los contagios, obviamente es una herramienta muy importante, pero necesitamos usar toda una batería de herramientas, cubrebocas, calidad del aire siendo los principales, pero también obviamente las vacunas que desafortunadamente no tenemos las más actualizadas, que son las necesarias, pero también políticas, pero también estas regulaciones de calidad del aire de las que desafortunadamente en México no se habla, ¿no? Y sobre todo esta corresponsabilidad social. Necesitamos actuar entendiendo que nuestra vida impacta a otros y que yo lo que quiero y lo que más desearía es que no tengamos más pacientes de long COVID, porque es una enfermedad multisistémica, protrombótica, que altera el sistema nervioso central y también altera, como lo dije, el sistema inmunitario. Ya tenemos solamente de nuestro conocimiento directo 7,000 pacientes no atendidos, porque no hay test diagnósticos todavía, porque no hay médicos capacitados que lo reconozcan, porque muchos pacientes ni siquiera saben que lo tienen. Y lo que no queremos es tener más pacientes que no podamos atender. Y afortunadamente estamos trabajando a través de colaboraciones internacionales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Sudáfrica, para traer test diagnósticos que en este momento se encuentran a nivel de investigación, que se puedan empezar a aplicar en la población mexicana y capacitar a médicos, a fisioterapeutas y a personal de salud para que empecemos a comprender esta enfermedad que va desde leve hasta totalmente discapacitante. Entonces, pues reflexionemos sobre esto y los invitamos, vamos a estar afortunadamente gracias a una colaboración con Divulgación de la Ciencia UNAM. Estaremos el 13, 14 y 15 en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, hablando de una manera muy lúdica, muy amigable, de todo esto de la calidad del aire y del mecanismo de contagio, no solo de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias de carácter microbiano. Gracias por tus reflexiones. Vamos ahora con Fernanda, por favor, cuéntanos cuál fue su experiencia. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Agradecemos también la invitación de Fundación Grupo México para sumarnos a este panel con mis demás aliadas y conocidas también. Bueno, yo soy de Fundación CMR. Fundación CMR es una fundación, es el brazo social de Corporación Mexicana de Restaurantes. Somos una fundación igual de segundo piso. Y nosotros tenemos dos líneas estratégicas. Uno es el combate a la desnutrición infantil y la anemia de niños en primera infancia que viven en una situación de pobreza en toda la República Mexicana. Y la segunda es fortalecer y capacitar a todas estas organizaciones para que a lo largo del tiempo sean sostenibles sean sostenibles y que de alguna u otra manera no nos necesiten en un futuro. Digo, eso sería lo ideal y lo que todas buscamos. Y bueno, un poco respondiendo a la pregunta, creo que también me encantaría tomar la iniciativa de Ilana, que ver este sector como esta afectación en los tres sectores. Gracias. Que bueno, nosotros también obviamente hubo una afectación al interior de la Fundación CMR, porque al ser una fundación de restaurantes, pues ustedes saben que también el sector restaurantero fue uno de los más golpeados. Entonces nosotros procuramos fondos a través de los restaurantes y estos fondos son con los que apoyamos a nuestros proyectos de inversión. Obviamente la recaudación se nos fue a nada.
¿no? Prácticamente los restaurantes estuvieron cerrados por 7 meses. Y tuvimos algunas iniciativas a través de servicio a domicilio que nos hicieron subsistir en el tiempo y bueno, gracias a Dios no tuvimos que cerrar, pero tuvimos que aprender a ver otras fuentes de financiamiento y otras fuentes de diversificación porque pues los niños seguían comiendo y los niños no podíamos dejarles de dar ninguno de sus alimentos y además pues la situación se agravaba, ¿no? Nosotros tenemos diferentes modelos de intervención, tenemos comedores escolares, comedores comunitarios, organizaciones que hacen desde el diagnóstico de los niños hasta seguimiento y bueno, acompañamiento durante todo el proyecto y al no tener estos centros abiertos en donde nosotros podríamos distribuir la alimentación, pues tuvimos que modificar los modelos junto con las organizaciones. Esto quiere decir que los niños no tenían un lugar donde poder recoger estos alimentos y tuvimos que empezar a hacérselos llegar a las familias. Pero cuando se los hicimos llegar a las familias, inicialmente la dosis era para el niño. Y cuando se los entregamos a las familias, esa dosis se dividía entre todos los familiares y muchas de las casas pues a lo mejor tenían 4, 5, 6 personas que habitaban. Entonces esa dosis que nosotros sabíamos que era la recomendada y la vital para que el niño pudiera estar bien nutrido, pues se nos dividió y ya lo que le tocaba era nada. La otra situación a la que nos enfrentamos es que el ingreso de las familias bajó considerablemente. Y eso hacía que las familias salieran a buscar lo más barato y lo que llenaba más. Esto es comida chatarra, refrescos y etcétera. Entonces todo el buen mantenimiento que habíamos logrado con nuestra población, que veníamos hablando a lo mejor entre un 22-24% en que nuestros niños ya se encontraban en un estado nutricio adecuado, pues se nos vino también un poco para abajo. Lo que se hizo es que entonces empezamos a distribuir alimento para la familia, para que entonces la familia lo repartiera y sí nuestro niño recibiera la dosis adecuada. Pero bueno, pues eso también impactaba en nuestro presupuesto y impactaba en las donaciones que le hacíamos a cada una de las organizaciones. Sin embargo, la misión que nosotros teníamos era no dejarlos y no abandonarlos en el proceso de esta pandemia. Bueno, ¿qué otras cosas hicimos? Las organizaciones también las fortalecimos a través de diferentes sistemas de tecnología, ¿no? Pues el WhatsApp fue uno de ellos, el poder transmitir toda la capacitación a través de grupos que nosotros lo dábamos a, por ejemplo, una líder comunitaria y esta líder lo bajaba toda ay, ya me quedo en mi madre santa. Bueno, y 2 iniciativas muy buenas que tuvimos a través del COVID y que bueno, está aquí también Itzel de Fundación Mafre. A través de esta alianza pudimos desarrollar una caja solidaria en donde distribuíamos un complemento nutricio a todos los niños, acompañado de un juego lúdico y de información que necesitaban saber en la pandemia, y esto logró que nosotros mantuviéramos 24% de reducción en desnutrición infantil en los diferentes estadios leve, moderado y severo. Y la otra es que dado los buenos resultados de esta caja alimentaria, este año también concluimos con un proyecto que se llama Galleta Solidaria, que es una galleta que tiene todos los macronutrientes necesarios para que uno de nuestros chiquitillos de 0 a 6 años pueda mantener su ingesta diaria recomendada, y también logramos reducir un 28% estos estadios. Entonces, un poco resumiendo qué fue lo que hicimos y qué fue lo que aprendimos, pues es esta adaptación de nuestros modelos de intervención a la situación real, tomando en cuenta obviamente a la comunidad directa, ¿no? Que los beneficiarios nos dijeran cómo podíamos mejorar para poder seguir permeando este impacto y beneficio, la diversificación de fuentes de ingreso, tanto nuestra de segundo piso como de los proyectos de inversión, quienes tienen dentro de las organizaciones, las alianzas con grandes aliados como en este caso Fundación Mafre, y el acompañamiento, la capacitación y mantener el fortalecimiento de las organizaciones. Creo que sería de los puntos que identificamos que sí o sí, ojalá no vuelva a suceder, pero tendríamos que tener en mente para que nuestras organizaciones sigan subsistiendo y logremos el impacto que tenemos como misión. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Finalmente, bueno, tú eres de casa, Mari Carmen. Cuéntanos, por favor, tu perspectiva. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la red por la invitación de poder estar hoy aquí con todos ustedes. Mi nombre es Mari Carmen y yo lidero el programa
de Fundación Grupo México que se llama Escuchar Sin Fronteras. Este es el segundo programa del área de salud de la Fundación y les explico un poquito rápido qué es el programa. En este programa apoyamos a niños y niñas de 0 a 24 meses que presentan una hipoacusia, es decir, una sordera severa o profunda, que este tipo de sordera ya los auxiliares auditivos no les dan la ganancia necesaria para poder escuchar. Entonces, la solución que tienen ellos a su problema es un implante coclear. El implante coclear, para quien no sepa, es un dispositivo electrónico que consta de dos partes. Una parte interna que se pone en la cóclea por medio de una cirugía que consta de 22 electrodos. Estos electrodos reciben las señales eléctricas que las mandan al cerebro, el cerebro las convierte en sonido y entonces estos niños escuchan. Y la parte externa, que es el procesador, que es un poco parecido a lo que es el auxiliar auditivo, que tiene la antena receptora que manda estas señales a la parte interna. Entonces, bueno, es un poco complicado, es algo impresionante, la verdad, el que inventó este sistema. Al que le interese, con muchísimo gusto otro día les explico, porque podría estar aquí horas hablando de este tema, que es interesantísimo. Pero bueno, ese es a grandes rasgos el programa. Y nosotros a lo que nos enfrentamos un poco es que no únicamente donamos el implante, porque el implante en sí no funciona, es como un arete muy caro, y lo que hace que estos niños lleguen al lenguaje hablado y alcancen la escucha igual que una persona normoyente es la terapia auditiva verbal. Esta terapia es un mínimo de 3 años para poder empezar a alcanzar estos niveles de escucha y de habla. Nosotros somos un programa que digo que nacimos con la pandemia, porque empezó a formarse 2019 y empezamos a operar en sí, a realizar las primeras cirugías en el 2020. Entonces fue un poco caótico el enfrentarnos a que teníamos ya programadas las cirugías de niños que traíamos de diferentes estados de la República y a la hora de llegar un día antes al ingreso hospitalario nos encontrábamos con que salía positivo o la mamá o el papá o el niño. Entonces pues no se podía hacer la cirugía si algún familiar tenía COVID, porque corríamos el riesgo de que el niño también lo tuviera, aunque saliera negativo ese día en la prueba, y pues se corrían riesgos en la cirugía. Entonces este fue como el primer problema con el que nos encontramos. Y la parte positiva que pudimos ver es que estos niños necesitan, como les comenté, la terapia auditiva verbal, y esta terapia es una vez a la semana. La mayoría de nuestros niños son foráneos, entonces lo que pudimos encontrar fue un modelo de terapia a larga distancia, remota. Entonces nos dimos a la tarea de ver que esta terapia tuviera los mismos resultados que una terapia presencial, y al día de hoy lo hemos logrado. Con el 80% de nuestros niños están teniendo unos resultados súper exitosos por medio de esta terapia, y además de evitar el contagio y el exponerlos al transportarse, pues también los apoyamos a que ese gasto, sobre todo a los que son de estados más lejanos de la Ciudad de México, no lo tuvieran que hacer constantemente. Entonces, para nosotros, la pandemia fue pues nuestro nacimiento, porque nacimos con él. Entonces, tuvimos que aprender a cómo hacer para que este programa fuera exitoso con la pandemia, y esta fue la forma que logramos. Como comentaron también por ahí la parte de las tabletas, buscamos aliados que pudieran donarnos estas para las familias que no tuvieran un buen celular o una tableta donde poder tomar la terapia en buenas condiciones a distancia. Y pues la tecnología, vimos que a la larga, si el mundo sigue como va ahorita, va a ser algo que la telemedicina tiene un gran crecimiento, porque al día de hoy nuestros niños, para hacerles la programación del implante, que es, por ejemplo, cada 3 meses se revisa y ellos van avanzando en su escucha, entonces tenemos que ir subiendo los niveles. Esta, al día de hoy, no la podemos hacer a distancia, tiene que ser presencial, pero estamos trabajando en poder lograr eso. Gracias, Mari Carmen. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas o comentarios que también nos quieran hacer sobre estas reflexiones, y que seguramente las palabras de las panelistas nos hacen reflexionar más. Ya tenemos una mano levantada y
tendremos espacio para una más, entonces escuchamos las dos. Acá tenemos a Ernesto, bueno, vamos a hacer tres. Tenemos a Ernesto y atrás tenemos a alguien más. Las juntamos todas, si se las quieren dirigir o las quieren soltar al aire y ellas las van a cachar. Juntamos estas tres inquietudes y contestamos. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Soy Luis Garzajot de la iniciativa Entrecanos. Felicito lo que hacen porque obviamente cada quien tiene una bandera y cada quien tiene un propósito en la vida. El de Entrecanos es de mejorar la condición de vida de personas a partir de 50. Y yo encuentro que hay iniciativas de ustedes que he escuchado ahora que bien pueden aplicar a las personas mayores, pero que no han llegado esas iniciativas. Me refiero específicamente a la galleta solidaria y al implante Cloquer, porque creo que son necesidades también de las personas mayores y que de repente nos volvemos invisibles. Lo digo yo que tengo 70 años y que de repente ya no tenemos oportunidades de muchas cosas. Entonces, yo invitaría a que pensaran que podemos hacer algo juntos, invitaría a que si quieren que hagamos algo y que Entrecanos sirva como un medio para llegar a otro segmento de población vulnerable, Entrecanos les puede ayudar y puede ser partícipe de impulsar una iniciativa así. Entonces, si esto es posible, estoy a sus órdenes. Rocío tiene mis datos y los podemos ayudar con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Aquí adelantito hay dos seguiditas, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Julie Castillo, vengo de Colombia, soy fonoaudióloga, especialista en audiología y he trabajado un poco de implante coclear a nivel de terapia auditiva verbal. Quería contar como una parte. En Colombia una sesión de terapia no es, digamos, mucho para una rehabilitación auditiva verbal. Quisiera ver o saber cómo lo manejan, porque tú decías que se daba una sesión semanal a estos pacientes. Para nosotros es complicado que una rehabilitación auditiva verbal para estos chiquitos sea buena, digamos, en una sola sesión. Entonces, sí me gustaría saber qué estrategias o qué cosas hacen para obtener un buen resultado a nivel de respuesta en estos chicos con hipoacusia en tan poco, digamos, tiempo, ¿no? Serían 4 sesiones al mes. Entonces, sí me gustaría como conocer o saber acerca de esa parte. Gracias. Gracias. Esa ahorita la va a responder totalmente Mari Carmen. La experta. Tenemos otra de Ernesto, ahí de naranja, por favor. Hola, hola. Pues 3 de los 5 que están ahí enfrente nos conocemos muy bien, conozco su trabajo y me gustaría preguntarles, por supuesto, a las 4 panelistas, ya haciendo en resumen, pasado el tiempo, ¿qué tan oportunamente respondimos las fundaciones en México ante el COVID? En lo que ustedes desarrollan, que pues tiene que ver con cuestiones de salud, de alimentación, de fortalecimiento, ¿lo hicimos bien? ¿Lo hicimos mal? ¿Nos quedamos cortos? Mencionabas qué tanto aprendimos, ¿realmente aprendimos o no? Pero hablando desde las organizaciones, ahora, ¿cómo lo ven? No en particular de sus organizaciones, porque siempre tenemos la camiseta muy bien puesta, ¿no? Y nos orgullecemos y nos esforzamos por hacer las cosas bien. En el sector, en México, ¿cuál es su manera de ver la respuesta que hubo en nuestro país ante la emergencia y ante los que pueden venir en los próximos años? Gracias, Ernesto. Si quieres, Mari Carmen, tú contestas la primera y hacemos un par de respuestas, si quieren, para Ernesto, que también daría motivo para otro panel. Gracias. Perfecto, claro que sí. Sí, como comentas, la terapia auditiva una vez a la semana, si únicamente se conectaran y en ese tiempo tomaran la terapia, es muy poco y no habría resultado. Nuestra terapia está basada en 2 metodologías de 2 audiólogas. Una es Joan Hewitt y la otra es Joan Medel.
una está en San Diego y la otra está en Nueva York. Ellas son las que capacitan y guían a nuestras audiólogas y a nuestras terapeutas que están en un centro aquí en la Ciudad de México que se llama Aurea Lab, no sé si lo conozcas. Y la terapia, una vez a la semana, la terapeuta le da a la familia las herramientas y la tarea que tienen que hacer durante toda la semana hasta que la vuelvan a ver 24/7. Es decir, la terapia no solo es sentarse con él durante esa hora y hacer el ejercicio, es durante el desayuno, durante la comida, durante el baño, los sonidos del link, es todo el día. Entonces es por esto que al día de hoy nuestros primeros niños implantados, que fueron en el 2020, ya la mayoría hablan, dicen varias palabras y no únicamente hablan muy bien y su edad auditiva está casi ya, si no es que por encima, de su edad cronológica. No sé si con esto respondí tu pregunta. Gracias, María Carmen. Bueno, de la pregunta bomba que aventó Ernesto, dos de ustedes que quiera contestarla, por favor. Ya me aventaron el micrófono. Pues te diría, Ernesto, la verdad es que siendo muy objetivos, que no logramos incidir en toda la población que nos hubiera gustado. Digo, todos conocemos cuál es el caso, por lo menos de la desnutrición infantil en México. Y te podría decir que nosotros beneficiamos casi a 14,000 niños, pero con estos dos proyectos hicimos la prueba piloto en ambos y sumamos 5,910 niños en 14 estados de la República. No es nada. ¿No? Necesitamos actuar mucho más rápido. Claro, todo suma y nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y muy contentos de los resultados que tuvimos, pero nos tomó de sorpresa. La verdad es que los primeros meses nadie sabíamos qué hacer. Nadie sabíamos si sí salir a la calle, no salir, si de veras te ibas a morir mañana o no. También existía muchísimo miedo. Y tristemente la población infantil fue la que más tarde se vacunó. Entonces nosotros inclusive llegamos al año pasado con organizaciones en las que todavía no podíamos estar presencial porque los niños no tenían acceso a las vacunas. Entonces sí creo que pues debemos de seguir, no olvidarlo, como bien dijo Verónica, no olvidar lo que vivimos y desarrollar proyectos de emergencia que tengamos ahí en stand-by para que si algo volviera a suceder, de inmediato podamos atenderlo. Yo, de acuerdo parcialmente, creo que es normal que somos muy duros al interior, pero quiero compartir una visión respondiendo la parte positiva o lo bien que hicimos, no obviamente en la fundación, sino en general como un sector. Creo que nadie estábamos preparados para la pandemia, creo que nadie, ni siquiera en el sueño más loco que tuviéramos, nos hubiéramos imaginado que un día todo de golpe iba a cerrar. Y creo que la actitud y las ganas de cambiar y de seguir transformando, o sea, uno de los retos acá es qué pasa si no hubiera gente que quiere cambiar el mundo. Y creo que si no hubiera esa gente, la pandemia hubiera sido, wow, o sea, infinitamente peor de algo que ya fue muy grave. Y creo que sí hubo estos héroes. Si yo les digo a ustedes, díganme características de Superman, a lo mejor me van a decir, es muy fuerte, pueden empezar a enlistar características que se imaginan de Superman. Pero si yo les digo, díganme características de superhéroes, van a empezar a decir características de trabajo en equipo, de resiliencia, de gente que aguanta. Y creo que esos superhéroes fue la sociedad civil. Creo que sí hubo una actitud de decir, sí tenemos miedo de que mañana pase algo, pero pues yo no puedo dejar sin comer a 5,000, 10,000 niños. Igual yo no puedo dejar sin estudiar. Y entonces creo que el reto, y es un poco alineado al un pensamiento de Vero, es qué tanto vamos a aprender para futuro. Y eso a lo mejor es donde la respuesta no es que estamos muy bien, ¿no? Sino que estamos bien, pero que cada vez que pase más tiempo, sí hay algunas organizaciones que se nos va olvidando.
las organizaciones tienen que volverse resilientes y tienen que volverse capaces de reaccionar, porque desafortunadamente hay eventos catastróficos y cada vez hay, pues no sé si más es decirlo, pero cada vez vemos en menos periodos, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que prepararnos. Yo pienso que particularmente para hacer frente a algo para el que no estábamos preparados, de veras fue una labor de superhéroes lo que hizo la sociedad civil. Creo que obviamente siempre va a faltar, porque hay una cantidad de necesidades espectacular. Y creo que tuvieron la capacidad de adaptarse, es decir, donde no hay tecnología, donde no hay red, llegar, dar tablets, poner internet, con el fin de seguir cumpliendo su misión. El reto real para poder decir lo hicimos bien o lo hicimos mal es cómo nos mantenemos ágiles, cómo nos mantenemos flexibles y cómo nos mantenemos listos para reaccionar ante cualquier otro problema. Gracias. Si me permites agregar algo aquí. Por favor. Creo que es justo entender algo que a mí me parece que a veces se nos olvida, y es que todos los problemas no tienen una solución puntual. Absolutamente todo problema en la vida tiene una solución multidisciplinaria, y es a través precisamente de redes como podemos cambiar las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de esto que yo decía. ¿Por qué siempre estamos esperando como sociedad? Esto yo creo que es una cuestión sociocultural. Siempre estamos esperando esa guía, ¿no? Y tú lo decías con toda razón, no tuvimos una guía que nos llevó. Entonces creo que las personas que sobrevivimos dentro de todo esto, con lo bien o con lo mal que lo pudimos hacer, es porque no esperamos, o sea, esperábamos en algún momento, pero cuando no hubo la guía nos lanzamos de todos modos. Porque si no está esa guía, ¿qué tenemos que hacer? Hacerla nosotros. Entonces dejemos de actuar como esa sociedad pasiva, que obviamente nosotros aquí no lo somos. Pero si nos extendemos al resto de la sociedad, mucha gente no buscó cómo sí lo hacemos, sino fue qué restricciones tenemos. Y por ejemplo, desde mi perspectiva, que yo me dedico a gestión de riesgos COVID, mi punto era cómo sí lo hacemos. Y mucha gente me decía, es que tú quieres que nos encerremos para siempre. No, yo quería enseñar las herramientas para ver cómo sí lo hacemos. Entonces, aprendamos cómo sí lo podemos hacer para la siguiente. Porque como bien decía Ilana, la siguiente puede estar muy cerca, no lo sabemos. De hecho, COVID no se acaba, seguimos en esto y tenemos que aprender. No se trata de dejar de hacer todo lo que nos gusta, pero tampoco se trata de volver a un pasado que no sabemos si fue tan perfecto o tan funcional. Se trata de entender qué era lo bueno del pasado, qué es lo que hemos aprendido y cómo construimos un mejor futuro para poder liderar con todas estas cosas que nos afectan, que afectan a nuestras familias y que afectan a los beneficiarios. Entonces, es una cuestión de reflexión y de aprendizaje. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a las panelistas. Yo quiero rescatar brevemente algunas de las ideas. Sin duda, la reflexión que nos deja Verónica es muy importante. En realidad ya nos habían avisado previamente con otras enfermedades que pasamos de largo. Simplemente la influenza, había mucha gente que no se vacunaba, que no tenía acceso incluso a la vacuna, y también puede tener consecuencias muy parecidas. Claro, el COVID tuvo un impacto mucho más amplio, pero en principio no era tan diferente y muta también, ¿no? Entonces la vacuna que nos ponemos hoy es posible que no sirva el próximo año. Gracias por esas reflexiones, Verónica. También lo dijo Ilana, que también lo rescato. Esas enfermedades silenciosas que son las enfermedades mentales, después de un encierro tan prolongado, de una serie de situaciones de estrés, de poder perder familiares, poder perder la vida, el trabajo, pues evidentemente una muy amiga mía, psicóloga, me decía, estamos en un periodo posguerra. Es así de traumante, ya no sabemos cómo saludar a nuestros seres queridos, ya no sabemos cómo saludar pues a la gente que nos rodea, y hemos perdido esa parte de humanidad y de cercanía tan importante para las organizaciones de la sociedad civil, porque trabajamos con gente y para la gente. Entonces tener esa parte de la virtualidad nos conecta, claro, pero a veces nos impide leer y palpar esas esencias humanas, que es para lo que nosotros nos dedicamos.
Pues también Fernanda y Mari Carmen, pues yo rescato mucho esta idea. Nos decía Fernanda, pues eran solo 5,000 niños. Bueno, aún así es un poder gigante. Yo no me imagino aquí a 5,000 niños y sus familias, y ese esfuerzo que hicieron empresas, fundaciones, organizaciones, también un poco para rescatar esta pregunta que nos hizo Ernesto, ¿fue suficiente? Nunca va a ser suficiente. Las necesidades sociales en México y en toda América Latina son inmensas, son infinitas, los recursos son limitados. Estábamos bastante ciegas porque no podíamos salir con los beneficiarios porque podíamos generar un desastre. Creo que eso también nos limitó bastante y rescató ahí también esta reflexión que nos decía Verónica. Siempre hay que hacerle caso a este ente. En este caso, bueno, oficialmente teníamos que hacerle caso a la Secretaría de Salud y otros organismos internacionales. Sin embargo, bueno, nunca va a ser suficiente. Creo que sería peor no hacer nada. Entonces creo que nos podemos quedar con esa tranquilidad. Hemos hecho todo lo que hemos podido y vamos a seguirlo haciendo con los recursos que tenemos. Dicho esto, pues muchísimas gracias panelistas, y gracias a ustedes y también gracias al público virtual. Muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor.